Salmo número 27, el versículo número 4. Amén. Dice el salmista hablando, dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Repito la última frase, dice: para contemplar su hermosura y para inquirir en su templo. Es el deseo de Dios que cada uno de nosotros persigamos, añoremos, añoramos, deseamos, que podamos desear cada día contemplar la hermosura de Dios, porque cuando tú contemplas la hermosura de Dios no vas a volver a ser el mismo. Cuando tú te determinas perseguir, estar delante de la belleza de nuestro Dios, no seremos los mismos. Vamos a sentarnos o tomar nuestro lugar y vamos a compartir la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta hora. Dentro de nosotros, dentro de cada uno de nosotros, hay un deseo insaciable a veces de buscar lo que es bello. Siempre las personas somos atraídos a las cosas bonitas, a las cosas hermosas, a las cosas bellas, ¿verdad? Somos atraídos a cosas bellas, pero no solamente cosas bellas, también a personas bellas, ¿verdad? Las mujeres a lo mejor dicen: con razón me gustan tanto las bolsas bonitas, los zapatos bonitos, ¿verdad? Y las joyas bonitas, etcétera, ¿verdad? Los varones: con razón me gustan tanto las herramientas, no sé, los carros, ¿verdad? Las trocas, qué sé yo, ¿verdad? Pero somos atraídos a cosas bonitas, pero eso bonito puede ser relativo para cada quien. Algunos músicos a lo mejor son atraídos a cosas bonitas como los instrumentos, otras cosas, ¿verdad? Pero eso puede variar, puede ser, pero lo cierto es que somos atraídos a cosas bonitas, y no solamente cosas bonitas, sino también a personas bonitas. Yo recuerdo cuando yo estaba en la preparatoria, en la high school, cuando estaba en la middle school, era la etapa donde uno empieza como joven a querer pertenecer, ¿verdad? A tener un sentido de pertenencia. You wanna belong. No quieres ser un bicho raro ahí, siempre quieres pertenecer en esa etapa, ¿verdad? Y bueno, yo recuerdo que en la escuela había una muchacha muy atractiva, bien bonita físicamente, y tenía una personalidad extraordinaria. Oiga, era muy popular. Y yo recuerdo que yo la veía y me quedaba boca abierta y dije: yo quisiera ser amiga de Janie Tijerina. Un saludo para Janie si me escucha, ¿verdad? Y entonces yo quería ser amiga de Janie Tijerina, ¿verdad? Y estaba en esa etapa donde yo miraba que todo mundo seguía a Janie Tijerina. Los muchachos eran atraídos a Janie Tijerina y todo mundo, ¿verdad? Ella atraía personas como un imán, ¿verdad? Porque era muy bonita, tenía muy bonita personalidad también, ¿verdad? Yo a veces lo miraba como algo inalcanzable ser amiga de Janie Tijerina. Pues tarde que temprano coincidimos en una clase, nos hicimos amigas y oiga, yo me sentía como un pavo real, porque ahí íbamos todo el montón detrás de Janie Tijerina por los pasillos, ¿verdad? Presumiendo somos las amigas del club, ¿verdad? De Janie Tijerina. Pero vamos a hablar, ¿por qué? Porque somos naturalmente atraídos a la belleza, a cosas bonitas, ¿verdad? Yo creo que los que somos casados, ¿verdad? Cuando estábamos de solteros, y estoy segura que ninguna de ustedes o ninguno de ustedes dijo: ay, Señor, por favor, dame el más feo de la colonia, ¿verdad? ¿Verdad que no? O algún varón dijo: sí, Señor, dame la más fea del vecindario, de la escuela, o qué sé yo, de la iglesia, ¿verdad? No, ¿por qué? Porque todo mundo somos atraídos a cosas bonitas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Verdad? Pero vámonos un poquito no tan superficiales. Ay, pastora, yo no soy tan superficial. Bueno, a lo mejor ustedes han traído a la música bonita. Nos gusta escuchar la música bonita, las palabras bellas de un poeta, el romanticismo, ¿verdad? Del poeta. Somos atraídos a un poema bonito, ¿verdad? El arte, la obra maestra del artista. Hoy cómo nos atraen esas cosas bonitas, cosas tan hermosas como un recién nacido, un bebé recién nacido. ¿Quién no es atraído a un bebé recién nacido? Ay, qué
chulo, qué bonito, y aunque esté todo feíto, pero ahí estamos, ¿verdad? Somos atraídos a un recién nacido, a la belleza de un recién nacido. Lo único y lo extraordinario de cada ser viviente, un insecto, a veces nos maravillamos como con una hermosa mariposa o qué sé yo. Somos atraídos a estas cosas. Los multicolores, ¿verdad? De ese atardecer donde está bajando el sol. O ese hermoso panorama, ¿verdad? Cuando sale el sol, la majestuosidad de la cima de una montaña, el sonido melódico de las cascadas, ¿verdad? Que bajan por la montaña, ¿verdad? Oiga, nos asombramos y somos atraídos por ese viento que lleva las hojas, ¿verdad? Oh, qué hermoso. A veces lo simple de una flor, ¿verdad? Los colores bonitos de una flor, la maravilla, aunque aquí no se da mucho, ¿verdad? Pero la maravilla de una snowflake, ¿cómo se dice en español? La nieve, ¿verdad? De un grano de nieve, ¿verdad? No sé cómo se diga, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Somos atraídos a las cosas bonitas, ¿verdad? Por eso nos vamos de vacaciones a veces a un paisaje bonito. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Que somos atraídos a las cosas bellas, a las cosas hermosas, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Todo eso, todo lo hermoso de la creación, todo lo hermoso de la creación es tan solamente un destello muy pequeño, es tan solamente una sombra, ¿verdad? Un leve reflejo de la belleza y de la hermosura de nuestro Dios. El salmista entendía que no había nada más hermoso, que no había nada más bello, que no había nada más extraordinario que el Dios todopoderoso, su creador, el Dios viviente, creador del universo. Y por eso él podía decir con una certeza en su corazón, yo le pido a Dios que yo todos los días esté contemplando la hermosura de Jehová para inquirir en su templo. Y el templo no está sujeto a estas cuatro paredes. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y debemos en nuestro interior añorar que siempre esté presente delante de nosotros la belleza extraordinaria de nuestro Dios. Porque la creación con todo su esplendor no se compara al Creador. Lo repito, la creación con todo su esplendor nunca se va a comparar al Creador. Desafortunadamente muchas veces nos equivocamos. Muchas veces nos equivocamos y nos conformamos con contemplar la creación en vez de el Creador, ¿verdad? Y nos conformamos con a veces ni siquiera la creación del Creador. A veces nos conformamos con imitaciones baratas de algo bello, ¿sí? Nos anonadamos, ¿verdad? Con cosas superficiales, con cosas materiales, con cosas pasajeras, ¿verdad? Con la belleza externa, ¿verdad? Oiga, el mundo hoy está fascinado con la belleza y ahí están los selfies y oiga, yo a veces miro, Dios mío, en un día 10 fotos de la misma nariz. Ay, padre, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Y luego con un montón de filtros. Yo tengo un hijo que no tiene filtro. No le voy a decir quién es, pero usted yo creo puede adivinar cuál, que no tiene filtros. Y una vez le dijimos, vamos a ir a una quinceañera. Y entonces dijo, sí, ¿de quién? Pues de fulana, de esta persona, ¿verdad? No recuerdo quiénes son. Sí, tú sabes quiénes. No recuerdo porque él estaba muy pequeño. Entonces cuando los conocimos y no se acordaba. Y entonces yo tomé el Facebook y abrí el perfil de la hermana y me reservo los nombres, ¿verdad? Y abrí el perfil de la hermana y entonces le dije, mira, ella es la, parece que sí me acuerdo. Bueno, total que así quedó.
llegamos a la fiesta, llegamos a la recepción y entonces nos topamos con la mamá de la quinceañera, que era la foto que yo le había enseñado a mi hijo. Y entonces llegamos con la mamá, la saludamos todo y entonces mi hijo ahí estaba porque es muy curioso y entonces le dije, mira mi hijo, ella es la mamá de la quinceañera, la hermana que te enseñé y esta es la familia a quien vinimos a acompañar en su fiesta. Y entonces, mucho gusto. Bueno, ya nos fuimos a sentar, ellos se fueron y cuando llegamos a la mesa dice mi hijo, mamá, no se ve nada como la foto que me enseñaste la hermana. ¿Por qué? Porque a veces somos, we're misled y a veces somos atraídos equivocadamente a cosas superficiales y oiga, con eso que hay tantos filtros ahora y el Photoshop y todo eso, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque todo mundo quiere atraer, ¿verdad? Más amistades en el Facebook, más likes y ¿cómo lograrlo? Pues tengo que estar más bella, ¿verdad? Tengo que estar sin arrugas y sin, ¿verdad? Imperfecciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y entonces, pero a veces nos equivocamos, ¿verdad? Y ponemos nuestra mirada y contemplamos bellezas que son imitaciones baratas de algo que es superior, ¿verdad? Fraude, es un fraude, hermanos. Somos atraídos por cosas que es un fraude porque el mundo dice que son cosas bellas porque esta sociedad nos ha bombardeado con ideas equivocadas de lo que es hermoso, ¿verdad? Y entonces ahí estamos cayendo nosotros en el error, pero no hay belleza más extraordinaria. No erremos, amados hermanos, amadas hermanas, no erremos, no hay belleza más extraordinaria que la presencia, que la gloria, que el rostro de nuestro Señor, el Dios Todopoderoso. Él sobrepasa largamente cualquier belleza humana, cualquier cuestión que nosotros en nuestro criterio consideramos bello. Aún la belleza de la creación, que es hechura de Dios, que fue creado por la mano de Dios, ahí está puesta. No para ser atraídos a la creación, sino que esa belleza de la creación nos atraiga al Creador. Que nosotros veamos esa belleza y detrás de esa naturaleza tan extraordinaria, de cómo Dios orquestó todo, ¿verdad? No sé, la cadena alimenticia, los procesos, ¿verdad? De transformación de los insectos como las mariposas, etcétera. Cuando vemos toda esa belleza, eso debe solamente atraernos al Creador. Decir, ahí tiene que haber alguien detrás de esa belleza, ahí tiene que haber un ser supremo, ahí tiene que haber una mente superior, ahí tiene que haber algo más bello detrás de eso que están viendo mis ojos. La creación misma está puesta ahí para atraer al hombre a la belleza de Dios. Él es lo más bello, no hay nada. Él es la esencia de lo bello, Él es la esencia de lo hermoso. Por eso el salmista decía, yo quiero contemplar la hermosura de su presencia. Una versión en inglés dice, I want to gaze at his beauty. Quiero, gaze es como estar anonadado, como quien está así con la boca abierta. Wow, ¿verdad? Así queremos contemplar la hermosura de Dios, anonadarnos con el rostro del Señor, porque no hay nada más bello ni nada más hermoso que nuestro Dios. Adán y Eva no necesitaron, porque hoy en día se gastan miles y miles. Las estadísticas dicen, sobre todo las mujeres, que gastan miles, pero ahora ya no es nada más cuestión de las mujeres. Se gastan miles y miles en este país en cirugías cosméticas, en ropa, en joyería, en maquillaje, en cosas superficiales. Oiga, a mí me gusta todo eso también de que nos gusta a las mujeres, los zapatos, la ropa, todo eso me gusta, pero no equivoquemos. No equivoquemos, tenemos que poner en orden de prioridad. Mire, esto se va a acabar tarde que temprano, no importa quién seamos, así sea Miss Universo, así sea Mister Universo, ¿verdad? De todas maneras, todo se va a acabar. La verdadera belleza radica en que tú y yo nos expongamos a la belleza de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que tú estés expuesto a la belleza de Dios, ¿por qué le interesaba tanto a David estar expuesto y contemplar la belleza del Señor?
porque no hay quien habite en la presencia de Dios que salga siendo el mismo. Cuando nosotros somos expuestos a la presencia del Señor, Él cambia lo feo en algo hermoso. Es decir, la belleza de Dios es impartida a nosotros, la belleza de Dios nos contagia, y entonces salimos nosotros mejorados cuando habitamos en su presencia, cuando contemplamos su gloria, cuando contemplamos su hermosura. Adán y Eva no necesitaron ropa bonita, no necesitaron joyas, no necesitaron nada de esto superficial, sino que ellos caminaban desnudos en el Edén, el jardín del Edén, porque ellos estaban arropados con la belleza de Dios. Fue hasta que se introdujo el pecado que las cosas cambiaron, pero mientras ellos estuvieron arropados por la belleza de Dios y se mantuvieron contemplando al Señor, fue en el momento que quitaron su mirada de Dios y que la pusieron en la serpiente que les engañó y que les indujo a pecar, que entonces perdieron todo su esplendor. Pero mientras ellos se mantuvieron, ¿verdad?, atraídos a la belleza del Señor, todo estaba como, todo era un paraíso. Por esta razón, ¿verdad?, tú y yo tenemos que ser atraídos constantemente a Dios, añorar, ver y contemplar la hermosura de ese Dios. No hay nada. Él es la esencia de lo hermoso. No hay nada más hermoso, no hay nada más bello, no debe haber nada más atractivo para nosotros que querer habitar en la presencia del más hermoso, que es Jehová de los ejércitos. Dice Isaías capítulo 33 versículo 17 en la Reina Valera: tus ojos verán al rey en su hermosura. Nosotros servimos a un rey y ese rey es hermoso, y nuestros ojos van a tener tienen la capacidad de poder contemplarlo, de poder ver a ese rey en toda su hermosura, porque a veces no nos creemos dignos ni merecedores a veces no es que dudemos de que Dios es hermoso, a veces no nos creemos dignos ni merecedores de habitar delante de la presencia del Señor, pero Dios dice: tus ojos lo verán. Tú tienes acceso a ese Dios. Todo lo que tienes que hacer es tomar la iniciativa y ser intencional en buscar su rostro. El salmista estaba siendo intencional. Él decía: una cosa he demandado a Jehová, o he pedido a Jehová, o le estoy orando a Jehová, esta voy a buscar. Es decir, no vienes sola. Dios es un caballero. Él no te forza a entrar en su presencia, Él no te obliga a contemplar su hermosura. Tú tienes que encaminarte intencionalmente y perseguir y buscar la hermosura de Jehová, contemplar su hermosura, y que no sea algo ocasional, sino que sea continuo. Si recordamos el caso de Moisés, cuando él entró en la presencia del Señor, él fue transformado y él bajó con un resplendor de tal manera que tenía que ponerse un velo, ¿verdad? Porque había estado en la presencia del Señor y ahora él era un reflejo de la gloria de Dios. Se contagió de haber estado en la presencia de Dios, y cuando se empezaba a apagar ese resplandor, ¿verdad?, él podía quitarse el velo, pero cada vez que volvía y entraba en la presencia del Señor, volvía a tener que ocupar ese velo porque la gente no podía resistir ese resplandor que estaba sobre su rostro. No puede ser algo ocasional, tiene que ser algo habitual. No porque hoy me gocé en la presencia del Señor. Oiga, esta mañana tuvimos una preciosa visitación del Espíritu Santo de Dios en nuestros medios. Oh, qué glorioso, oh, qué hermoso. Pero no te puedes conformar con lo que recibiste esta mañana, ni la semana pasada, ni la semana antepasada. Todos los días, dijo el salmista, de mi vida yo quiero contemplar la hermosura de Jehová. No ocasionalmente, todos los días debemos ser atraídos a la hermosura que es nuestro Dios. Que tus ojos vean al Rey en su hermosura. Ahora, Dios no solamente es bello o hermoso, sino que Él ve a cada persona bella y hermosa, aun cuando tú mismo, dije hace un momento, no te consideres digno o digna, porque dices: yo estoy feo en el sentido espiritual, ¿verdad? He cometido errores, he pecado, soy débil, cometo faltas delante de Dios, no merezco estar delante de su presencia. Pero Dios ve a cada una persona hermosa y Él añora intimidad con cada uno de nosotros.
¿Para qué? Para contagiarnos de su hermosura y que cuando salgas de su presencia, al igual que Moisés, salgas a impactar tu mundo alrededor. Dice la escritura en San Juan capítulo 17 versículo 22, yo les he dado la gloria que me diste. Yo les he dado la gloria que me diste. En la Biblia encontramos que la gloria de Dios y la hermosura de Dios se utilizan como intercambiables, como sinónimos. Pues Dios quiere que habites en su presencia, que contemple su rostro, que veas su presencia, que veas la hermosura de todo lo que, de toda su esencia. ¿Para qué? Para que a ti te sea impartida parte de la gloria de Dios, y cada vez que bajes de estar en su presencia, algo de la gloria de Dios viene contigo para impactar al mundo, porque no hay nadie que sea expuesto, dije, a la presencia del Señor que termine que siendo igual. Recuerda el caso de Jacob en la Biblia, que luchó con un ángel, luchó por su bendición, luchó por la presencia de Dios y dijo, no voy a descansar hasta que me bendigas, porque cuando él estuvo luchando por la presencia de Dios en su vida, ¿qué ocurrió? Dice que el ángel le hirió, ¿verdad? Y terminó él cojeando, ¿verdad? O ya no caminó igual, ¿verdad? Desde esa experiencia, es decir, desde ese momento que él luchó y conquistó la presencia del Señor, ya no fue el mismo. Cada vez que caminaba, la gente entendía, Jacob ya no es el mismo, él ya no es el mismo, no solamente porque Dios le cambió el nombre, sino porque ahora había una evidencia física que delataba que había estado delante de la hermosura de la presencia de Jehová. Cuando tú y yo añoramos como el salmista todos los días contemplar la hermosura de Jehová, va a ser evidente, no vas a tener que esforzarte mucho, la gente se va a dar cuenta que has estado en la presencia de Dios, y quieras o no vas a impactar tu mundo a tu alrededor, de tal manera que cuando desciendas de tu recámara, de haber estado en intimidad con Dios, porque dice la escritura que lo que ocurre en lo íntimo, el Señor te va a recompensar en público. Y en esa escritura, ¿verdad? En el libro de Mateo, entre las cosas que menciona, habla de la oración. Cuando yo estoy en la intimidad con Dios, buscando su rostro, pero salgo al público, se va a notar que estoy en la presencia de Dios. De tal manera que una mujer cristiana que ha contemplado el rostro de Dios va a contagiar a sus hijos, va a contagiar a su esposo. Un varón que ha estado contemplando la hermosura de Jehová en la intimidad, ¿qué sucede? Va a ir a su aula, a su área de trabajo, y va a impactar a sus compañeros, quieran o no. Hay algo distinto en ti. No sé por qué te estoy platicando mi problema, pero creo que tú puedes ayudarme. Oh, porque ahí está siendo un reflejo de la gloria de Dios, porque ese es el propósito. En la Biblia encontramos una historia fascinante, ¿verdad? Que una historia fascinante de una mujer que era hermosa físicamente, pero que entendió que la verdadera hermosura no dependía en su hermosura física, sino que la verdadera hermosura dependía de que ella entrara a contemplar la hermosura del Rey. Porque dice el salmista el salmista en el Salmo 24, ¿quién es el Rey de gloria? Jehová es el Rey de la gloria. Dios es el Rey de la gloria. Y en esta historia, en la historia de Esther, me estoy refiriendo a Esther, que su nombre hebreo era Hadassah, pero la mayoría la conocemos por su nombre en Persia, que era Esther. Esta mujer entendió que ella no podía conformarse con una belleza física solamente, que había que pasar por un proceso para finalmente tener como meta entrar delante de la presencia de Dios, del Rey, contemplar la hermosura del Rey, porque sabía que de alguna forma, quizás ella no se imaginaba cómo, pero que de alguna forma al estar expuesta a la hermosura del Rey, entonces ella podría impactar su mundo a su alrededor. Ahora cualquiera pudiera decir, Esther no es la candidata perfecta para entrar y ser coronada rey, y mucho menos habitar en lo íntimo con el rey. En este caso me estoy refiriendo al rey Asuero, pero estamos usando lo que es los tipos, ¿verdad? En la Biblia.
y el entrar a estar con el rey, a encontrar el favor del rey, es sinónimo de entrar a la presencia del Señor. Esta mujer era bella físicamente y entonces lo identificó su pariente Mardoqueo y dijo, inscríbete para el certamen de mis Persia, ¿verdad? Te voy a registrar porque tú eres bonita y pudieras llegar a ser, él miraba potencial en ella, pudieras llegar a ser Miss Persia y que seas coronada, ¿verdad? La reina de Persia. Pero su currículo no la hacía la candidata más ideal para ganar ese certamen. ¿Por qué? Bueno, primero ella era mujer, y una mujer en esa cultura de aquel entonces, ¿verdad? Era un cero a la izquierda. En aquel entonces alguien tenía un varón y era alegría y celebración, pero alguien se daba luz, ¿verdad? Y tenía una mujercita y casi era una decepción, ¿verdad? Primero ella era mujer y luego era una judía. Ella era de otra nacionalidad. Imagínense seleccionar a Miss México y que sea una china la que gane, como que no cuadra el asunto, ¿verdad? Y no tengo nada en contra de las chinas, ¿verdad? Hay mujeres muy bonitas en todas las nacionalidades, pero como que si buscas una representante de México, pues quieres una mexicana, ¿verdad? Entonces imagínese usted querer ganar el certamen de Miss Persia, pero ella era judía. Entonces eso era algo en su contra. Además era cautiva. Ella era judía que estaba en el exilio, ¿verdad? De las familias que habían sido traídas como cautivos, como prisioneros a esta región de la tierra. Entonces era cautiva, era prisionera, además era pobre por la misma condición, ¿verdad? De su trasfondo. Además era huérfana, no tenía padres, ¿verdad? Y era adoptada, fue su pariente Mardoqueo que la adoptó y le dio cobertura. Entonces ella tenía muchas cosas en su contra. No era linaje real, no era de una familia importante o adinerada. No, ella era quizás para muchos la menos indicada. Ay, de Óquice, quizás diría alguna de las compañeras, se anotó esta mujer para este certamen, ¿verdad? Porque tiene muchas cosas en su contra, pero ella podría tener muchos motivos de sobra para no creer que ella podría coronarse reina y transformar su mundo alrededor. Sin embargo, ella escogió creerle a Dios y siguió la dirección, Dios guiándola a través de la dirección de su pariente Mardoqueo, y escogió creerle cuando le decía, tú tienes potencial. Quizás por momentos ella menguaba y decía, yo no soy digna, pero me imagino a Mardoqueo animándola, si puedes, tú lo vas a lograr, yo veo mucho potencial en ti, échale muchas ganas, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a creerle a Dios, porque Mardoqueo le dijo, quién sabe si para esta hora llegas tú al reino. Porque no se trata de lo que otros piensen de ti, no se trata de lo que el diablo piense de ti, no se trata ni siquiera de lo que tú pienses de ti mismo, que no eres digno de contemplar la hermosura de Jehová. Necesitas creértela, que si Dios ha visto en ti potencial, tú tienes que creértela. Tú eres corona de la creación, dice la escritura. Dice el salmista en el Salmo 139, tú eres formidable, maravillosamente creado y creada. Eres tan valioso y tan valiosa que el Señor pagó un precio muy alto con su propia vida para redimirte, para comprarte. Te compró a precio de sangre y lo hace con un propósito. Dice la escritura, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tenemos un fin, contemplar su hermosura, que va a tener como consecuencia impactar con la belleza que Dios nos imparte al mundo a nuestro alrededor. Pero eso va a ocurrir como consecuencia de que tú te la creas, que tú eres el candidato, que tú eres la candidata perfecta para contemplar la hermosura de Dios. Está a nuestro alcance, no es algo ajeno. Tú y yo podemos lograrlo. También tenemos que estar conscientes de que contemplar la hermosura de Jehová requiere un proceso. Hay pasos, hay indicaciones, ¿verdad? Que tenemos que
que acatar, recomendaciones que las escrituras nos dan. En el caso de Esther, había leyes establecidas. Cuando el rey estaba para escoger una nueva reina, había un proceso. No es nada más, pues asómate ahí a la ventana a ver si el rey le gustas y si le caíste bien, ¿verdad? Ya te va a coronar reina. No, había un proceso de 12 meses. Ninguna mujer se podía presentar delante del rey hasta no haber pasado 12 meses de preparación, según el capítulo 2 del libro de Esther. Y luego, después de esos 12 meses, se presentaba una por una pasaba una noche con el rey, cada una de las mujeres. Y si no hallaba gracia a la mujer, la mandaban a la casa de las concubinas. Pero si hallaba gracia, él la seleccionaba para ser la nueva reina. Pero había un proceso para llegar a ese momento de contemplar al rey. Había un proceso. Y aunque Esther era bella, lo dije hace unos momentos, no era suficiente su atractivo físico. Ella tenía que acatar las recomendaciones que se le estaban dando y las leyes que estaban establecidas. Nosotros queremos ver la gloria de Dios. Nosotros queremos contemplar su hermosura. Nosotros queremos ser contagiados con la hermosura de Dios y que la gente sea atraída a Dios por medio de nosotros. Gloria al Señor por ese buen deseo. Gloria al Señor porque tengas esa meta, pero no ocurre así tan sencillo. Dios quiere intervenir sobrenaturalmente en nuestras vidas, pero para ver la gloria de Dios también requiere la intervención divina, la intervención humana, perdón, no solo la divina, sino también la intervención humana. Y tú y yo, hay leyes espirituales que Dios nos enseña, que es la forma de contemplar su hermosura. Nos contagiamos de su belleza cuando tenemos un cambio de ropas. Si vamos a Esther capítulo 2 versículo 9, usted léalo en su propio tiempo. Dice que ella tuvo que dejar, ¿verdad?, las ropas antiguas. Quizás sus ropas antiguas eran esas vestimentas de prisionera o de cautiva. ¿Cuántos de ustedes creen que o han visto que van y buscan a las candidatas para Miss Universo o qué sé yo en las prisiones? ¿Verdad que no? No, ¿verdad? Hay unos procesos muy selectivos, ¿verdad? Para escoger a las candidatas. Pues imagínese usted, Esther no podía pretender llegar al privilegio de estar delante de la presencia del rey en las ropas que utilizaba. Por más bonita que fuera, ¿verdad? Era todo, tenía que haber una transformación extrema, tenía que haber una transformación completa, un cambio de ropas. Pues el Señor nos invita para empezar. ¿Quieres ver mi hermosura? ¿Quieres contemplar mi hermosura? ¿Quieres contagiarte de mi hermosura para después impactar al mundo con la hermosura que yo te imparto? Pues tú necesitas hacer un cambio de ropas. Esto es sinónimo de arrepentimiento. Tenemos que pedirle perdón a Dios, reconocer que somos pecadores, que hemos fallado delante del Señor, que hay cosas que dice la Escritura, Isaías 59:2, que son pecado, que son iniquidad, que causan división entre Dios y el hombre y que tenemos que despojarnos de ello. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas nos dice que nos despojemos de las cosas carnales, del fruto de la carne, y que nos vistamos del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y ahí nos menciona una lista de 9 dones y 9 cosas que tenemos que sustituir esas ropas. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 también nos recomienda que nos vistamos de la armadura de Dios. Tenemos que dejar el viejo hombre, tenemos que dejar la vieja vestimenta que nos está impidiendo contemplar la hermosura de Jehová, porque Dios es santo y Él requiere santidad. Y dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quieres contemplar su hermosura? Necesitamos santificarnos. Y siempre lo digo, me emociona y pensar que el Dios que nos exige santidad es el mismo Dios que nos empodera para andar en santidad. Porque mientras tú dices, es que yo no puedo dejar este vicio, es que yo no puedo dejar este hábito, es que yo no puedo dejar este vocabulario, es que yo no puedo dejar este comportamiento, cuando eres sincero y te arrepientes de corazón y le pides auxilio y le pides ayuda al Señor, el Señor llega a tu rescate y te regenera, te da el poder para que tú lo que antes no podías hacer lo hagas con toda facilidad por el poder salvador de Dios sobre tu vida. ¿Quieres contemplar su hermosura? Hay que cambiar las ropas. También dice este versículo que había que cambiar la alimentación.
La palabra de Dios es alimento espiritual para nuestras vidas. ¿Quieres ver la gloria de Dios? No pretendas ver la gloria de Dios sin palabra de Dios. Necesitamos empaparnos de la palabra, necesitamos apasionarnos por la palabra, necesitamos comernos esta palabra todos los días. Mire, las que están en los certámenes también les cuidan mucho la alimentación. Ay, pobre las mujeres de esos certámenes, ¿verdad? Que tantito suben de peso, ¿verdad? Y ya las están critiquen por los medios de comunicación, ¿verdad? Dije, ay, Señor, ¿qué dirán de nosotros? ¿Verdad? Pero, ¿por qué? Y por eso les cuidan la alimentación, porque tienen que tener pues ciertas medidas y guardar la figura y qué sé yo, pues tú y yo para tener, ¿verdad? Para ser dignas y dignos de contemplar la hermosura de Jehová, tenemos que tener también un cambio de alimentación. Tenemos que, si antes solamente nos empapamos de las cosas mundanales, conversaciones que no debemos inmiscuirnos, viendo cosas que no debemos de ver, andando en hábitos y acciones que no debemos de tener, o frecuentando lugares que no debemos, que no nos edifican. Siempre pregúntese, ¿verdad? WWJD, what would Jesus do? Cristo entraría en ese lugar que vas a entrar. Cristo estuviera en la conversación que estás teniendo. Cristo aprobaría, ¿verdad?, lo que estás haciendo. Y si la respuesta es no, tenemos que cambiar ese alimento y empezar a alimentarnos de las cosas que honran y glorifican a Dios. Filipenses 4:8, todo lo que es bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo esto es lo que tenemos que alimentarnos y pensar. Para ver la gloria de Dios necesitamos cambiar el alimento. Para ver la gloria de Dios también necesitamos pasar por un proceso de óleo y de mirra. Mire lo que dice Esther capítulo número 2, el versículo número 12. Dice de la siguiente manera: y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, las ropas, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujer. Tenían que pasar por 6 meses, ¿verdad? De una cosa y 6 meses de otro. Esto nos habla de aceites, de hidratantes, ¿verdad? El hidratante en el sentido espiritual es la oración. Oh, qué bello es poder ir a la oración, doblar nuestras rodillas. Llegas afligido, llegas angustiado, llegas con problemas, llegas con ansiedad, pero vas al Señor en oración y algo extraordinario y sobrenatural sucede. Y a veces no es que la circunstancia ha cambiado, a veces todavía ni siquiera cambia el problema, ni la circunstancia se ha resuelto todavía, pero un tiempo en la presencia de Dios lo cambia todo. Sales de la presencia de Dios con una nueva perspectiva, y en vez de colgar los guantes sales animado, y en lugar de darte por vencido sales determinado y determinada a salir más que vencedor y más que vencedora. Pero es consecuencia de cuando te hidratas en un tiempo de oración. Y hay muchas cosas, el pastor siempre dice, hay que escoger no nada más entre lo bueno, lo malo, sino entre lo bueno, lo malo y lo mejor. Hay cosas buenas, pero que si no nos están robando lo mejor, entonces no, tenemos que hacer una pausa de esas cosas buenas. No quiere decir que no tengan su lugar y su momento, pero tengo que hacer una pausa para poder alimentar mi espíritu y pasar un tiempo con el Señor. Dormir es bueno, el descanso para el cuerpo es bueno, pero es malo cuando decía el hermano esta mañana que estás dormido y te levantas y ahí está el Espíritu Santo esperando que converses con Él, que tomes un tiempo para orar y estar en comunión con Él, pero te despiertas y ni siquiera te acuerdas, empiezas tus actividades sin tan siquiera contemplar a Dios en tu día.
Y Dios quiere que veas su gloria, y Dios quiere revelarte su hermosura, y Dios quiere que te contagies de su hermosura, para que vayas a tu trabajo y seas el mejor, para que vayas a la universidad, a la escuela y seas la mejor, y seas el mejor, y impactes tu mundo alrededor, y que vayas a tu iglesia y que tus dones y talentos tengan fruto y tengan resultado, y que la gloria de Dios se manifieste en tu servicio también. Pero es consecuencia de haber hecho una pausa para estar en comunión con Dios. Los hidratantes de la oración, el aceite del Espíritu Santo de Dios. El aceite del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que quiere guiarte a contemplar su hermosura. Es el Espíritu Santo de Dios que quiere guiarte para que seas un reflejo de su gloria. En San Juan capítulo número 16 versículo 13 lo dice, que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Somos una iglesia pentecostés, no podemos olvidarlo. Tenemos que añorar la presencia y la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando lo tenemos a Él nos va a empoderar para alcanzar y conquistar en el nombre del Señor. Además, el aceite es un agente que purifica, es un agente que cura, es un agente que ilumina, es un agente que te da credibilidad, es un agente que prospera. La persona que tenía aceite en el tiempo bíblico era sinónimo de una persona rica y próspera. Dios quiere que seas próspero, Dios quiere que veas su gloria, Dios quiere que contemples su hermosura en tu diario vivir. Él quiere que seas un reflejo de su gloria. Pero para lograrlo es indispensable buscar la llenura del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo también se revela en esta historia a través de los personajes de Mardoqueo y de Hegai. Mardoqueo el que guiaba a Esther, y Hegai el que le daba las instrucciones a las mujeres para prepararlas para este certamen. Tú y yo tenemos que recibir la guianza del Espíritu Santo para ver su gloria. Fue una preparación de 12 meses. El número 12 en el estudio bíblico es número de gobierno. Quieres tener una posición de gobierno. Quieres llegar a esa posición donde no solamente recibes provecho tú, pero impactas, influyes en tu mundo a tu alrededor para bien. Contagiar para bien a los que te rodean. Entonces, quieres llegar a esa posición. Necesitamos ponernos en este proceso de 12 meses, ¿verdad? Y claro, en el sentido espiritual no tienen que ser 12 meses, es un diario, un constante, un hábito diario de orar, de leer la palabra de Dios, de ir a la iglesia, de alimentarte, de buscar el Espíritu Santo de Dios, que entonces como consecuencia vas a ser un reflejo de su gloria. En el tiempo de Esther había una amenaza latente. Pasen los músicos. En la historia de Esther había una amenaza latente. Un hombre llamado Amán que engañó al rey para que hiciera un decreto que en un mismo día habrían de morir todos los judíos. Pero entonces esto dolió en el corazón de Esther, porque finalmente no era Esther, era el nombre de Persia que recibió, pero ella era Hadasa, su pueblo era los judíos, y a ella le dolía en el corazón saber que en un mismo día habrían de morir, ¿verdad? Toda su gente, toda su familia. Y Mardoqueo le trae a la memoria: hey Dios, acuérdate qué bonito que recibiste la corona, qué bonito que hallaste gracia delante del rey, porque finalmente fue Esther quien ganó el certamen y la coronaron reina y le hicieron un gran banquete. Pero la corona no era el fin. Ella tenía que entender que había un propósito, el haber contemplado la presencia del rey. Tú y yo tenemos que entender una cosa, amada iglesia: Dios quiere que nos adentremos en su presencia, pero no para salir de este lugar, como decía el hermano, ay qué bonito sentí las cosquillas en el estómago, el escalofrío, la tembladera, no nada más para decir qué hermoso la experiencia que tuve. Esa experiencia tiene un propósito: que salgas de este lugar lleno de la gloria y de la hermosura de Jehová, para que eso que Dios te impartió tú
puedas impactar al mundo y atraer a otros a Él. Ella entendió una cosa: yo no puedo quedarme de brazos cruzados, y hizo una decisión contundente y dijo: voy a presentarme delante del rey aunque no sea lo establecido por la ley, y voy a creer que Dios me va a dar gracia y favor delante del rey, porque he pasado por el proceso para tener el favor del rey. Y entonces dijo: si perezco, que perezca. Tú y yo tenemos que determinarnos, whatever it takes, lo que sea necesario, pero yo voy a contemplar la hermosura de Jehová todos los días de mi vida, y no me voy a conformar con nada menos. I'm not gonna settle for anything less. I want to gaze into His beauty. Yo quiero ver y contemplar su hermosura, porque esto va a impactar a mi mundo alrededor. Póngase de pie mientras concluyo con esta porción bíblica. Esther declara, una vez que halló gracia delante del rey, una vez que pasó por 3 banquetes para hallar el favor del rey y hacer su petición, el rey finalmente le dice: ¿qué quieres? Lo que quieras, los reinos que me pidas, yo te los voy a dar, lo que tú quieras. Y dice el versículo 3 y 6 de Esther 4: y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán. Dice el 6 en una frase: porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? Hay un mundo a nuestro alrededor. Qué bonito los momentos gloriosos que pasamos en la presencia de Dios en la iglesia. Qué bonito los momentos gloriosos que sin duda tú pasas en intimidad con Dios, cuando estás en oración, cuando estás contemplando la hermosura de Dios en lo íntimo de tu casa. Y es más, no nada más en tu casa, porque podemos estar en comunión cada vez que nos subimos al carro, cada vez que vamos al trabajo, estar meditando, estar en comunión con Él. Y esas experiencias son hermosas, pero tienen un propósito. Tienen un propósito. ¿Cómo podemos haber recibido algo tan hermoso y no compartirlo con los demás? Cuando Dios te imparte de su hermosura y de su gloria, es para que vayas y contagies a otros. Entendió esto. Dios me puso en esta posición. Dios me permitió contemplar la gloria del rey para impactar a mi gente, a mi pueblo. Dijo: yo no me puedo quedar de brazos cruzados, porque ¿cómo podré yo ver el mal que alcance a mi pueblo? No puedo. Hay un mundo que se está perdiendo. Hay una familia que quizás todavía no conoce de Cristo. Hay un pariente, hay un familiar cerca de ti, hay un compañero de trabajo, hay un vecino, hay alguien cercano a ti, una amistad que todavía no conoce de Cristo y que se está perdiendo, y tú tienes la hermosura de Jehová en ti, que Dios la puedes utilizar para atraer a otros a Él y que encuentren la salvación. Y qué extraordinario, Dios honró a Esther y le concedieron la petición. Un decreto firmado por el rey no se podía anular en sí realmente, pero se podía hacer uno nuevo. Y en el nuevo decreto decía que en el día que estaba determinado que se mataran a los judíos tenían todo el derecho de defenderse. Y pues nadie se iba a arriesgar a levantar su mano en contra de ellos, porque también ellos podrían perder la vida, o el que se atreviera a hacerlo, pues el favor de Dios estaba con el pueblo de Dios. Y ahí está la consecuencia. En el día que el enemigo determinó destrucción, en ese mismo día Dios tornó la derrota en victoria, y el pueblo de Dios se salvó gracias a la intervención de una mujer que estuvo dispuesta de aceptar el reto, contemplar la hermosura de Jehová, pasar por ese largo proceso de 12 meses si es necesario, porque yo tengo un propósito que cumplir, y es impactar mi mundo alrededor. Muchos nos gusta la corona, muchos nos gusta el título, la reina de Persia. Wow, los aplausos, las flores, los alaridos de la gente que nos animan, ¿verdad? Eso es extraordinario, pero ese no es el fin. Si Dios te ha puesto en posición de gobierno, si Dios te ha permitido contemplar su hermosura, es para que impactes tu mundo alrededor. Eso requiere invertir esfuerzo, eso requiere invertir tiempo, eso requiere doblar rodillas, eso requiere sacrificar un poco de tiempo para consultar la palabra del Señor, para venir a la iglesia. Requiere esas disciplinas cristianas,
llamarnos a ello, pero la consecuencia será extraordinaria. ¿Quién sabe si para esta hora has llegado y salvas a toda una generación? Es increíble, pero el nombre de Esther significa estrella, y el nombre Hadassah es mitro, que es una flor en forma de estrella que es aromática y se utiliza para cuestiones de perfumería. Dios te ha permitido exponerte a la estrella de estrellas, la más hermosa. Te ha permitido contemplar la hermosura de Jehová. El salmista lo entendió. No puedo descansar hasta no contemplar la hermosura de Jehová, porque entonces es como cuando la carne asada, ¿no? Que cuando estamos cerca del asador, luego te vas, ¿sí o no? Y la gente nos huele, ¿verdad? Y el pelo se penetra del humo, ¿verdad? Pues igual, cuando estamos en la presencia de Dios contemplando su hermosura, nos vamos a contagiar, y querramos o no, la gente a nuestro alrededor, ay, huele rico, ay, ¿dónde está la carne asada? O si nos echamos perfume, ¿verdad? Ay, ¿de dónde viene ese aroma? Ha sido puesto para impactar al mundo a tu alrededor. Has contemplado su hermosura para impactar al mundo a tu alrededor. Has sido expuesto a la hermosura de Jehová con un propósito, no lo